Uno, listo. Bueno, el día de hoy vamos a resolver uno de los ejercicios del taller número 1 de física mecánica del tema de estática. El ejercicio nos dice que tenemos un cilindro de peso 4W y radio 2R que está descansando sobre dos cilindros idénticos que son de peso W y radio R. Adicionalmente, esos dos cilindros están conectados por una cuerda que es de longitud 3R y ellos descansan sobre una superficie lisa. ¿Por qué nos hacen esa aclaración? Para que nosotros de entrada tengamos en cuenta que no hay fricción. Ahora nos dicen entonces que ya con los datos y las condiciones que nos dan, entonces calculemos primero las fuerzas de contacto entre los cilindros, segundo la fuerza ejercida por el piso, tercero la tensión en la cuerda y cuarto nos dan una condición y nos dicen si la tensión máxima que esa cuerda puede llegar a soportar es de 0,8 W, ¿cuál sería entonces el W máximo de este cilindro grande que podría tener ese cilindro grande si sabemos que la tensión que soporta esta cuerda es de 0,8 W? Entonces empecemos. Para empezar, vamos a hacer un análisis geométrico. Entonces, notemos algo. Si nosotros nos imagináramos que además de esta cuerda, que la tenemos unida en los centros de los cilindros pequeños, tuviéramos otras dos, uniéramos el centro de este cilindro con el centro del cilindro mayor y el centro de este cilindro con el centro del cilindro mayor, entonces formaríamos un triángulo. Ahora, este lado de este triángulo representaría entonces la longitud de la cuerda, que esa ya nos la dan, y nos dicen que es 3R. Ahora, si miramos para hallar entonces la distancia que hay entre este centro de este cilindro y el centro del cilindro pequeño, entonces tendríamos que hacer el siguiente análisis. La distancia que hay desde el centro del cilindro hasta el punto de contacto es 2R, ¿sí? Porque es el radio del cilindro mayor. Y la distancia que hay desde el punto de contacto hasta el centro del cilindro pequeño es R. Entonces la suma de los dos sería 2R más R, que vendría siendo entonces 3R. Y entonces de esa misma manera, pues si hacemos el análisis para este cilindro y para este cilindro de acá, también llegaríamos a que la distancia es 3R. Entonces, ya teniendo las longitudes de los lados del triángulo, podemos notar que es un triángulo que sus lados son iguales. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo equilátero. Y entonces, ¿qué nos permite determinar que sea un triángulo equilátero? Pues que si sus lados son iguales, también sabemos que sus ángulos interiores son iguales. Y además de eso, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180 grados. Y para que eso se cumpla, pues entonces nosotros podemos llegar a que θ es igual a 60 grados. ¿Sí? Entonces ahora vamos a analizar los diagramas de fuerzas. Entonces, como tenemos tres cilindros, tenemos que hacer un diagrama de fuerzas para cada uno de ellos. Vamos a analizar el primer diagrama de fuerzas para el cilindro 1, que vendría siendo el cilindro grande. Entonces tenemos primero su peso, luego ese cilindro siente una fuerza de contacto aquí con el cilindro 2 y una fuerza de contacto aquí con el cilindro 3. Entonces aquí ese cilindro siente una reacción que la vamos a llamar N2. ¿N2 por qué? Porque es ejercida por el cilindro número 2. Y otra reacción en este sentido, que es la que él siente, ejercida por el cilindro número 3. Aquí es importante aclarar algo. Noten que el ejercicio desde el inicio nos está diciendo halle las fuerzas de contacto entre los cilindros.
pero si nos damos cuenta, las fuerzas de contacto entre los cilindros, primero estas dos fuerzas, fuerzas N2 y N3, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque son ejercidas por cilindros idénticos. ¿Qué quiere decir idénticos? Que tienen el mismo peso y el mismo radio. Y si nos remontamos a la segunda ley de Newton, a una de las leyes de Newton, que dice par de acción y reacción, si este cilindro le ejerce una fuerza a este grande también va a ejercer una fuerza igual en magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, aquí podríamos hacer la aclaración y decir N2 es igual a N3. Listo, eso sería entonces el diagrama de fuerzas para el cilindro número 1. Ahora miremos el diagrama de fuerzas para el cilindro número 2. El cilindro número 2 tiene igual su peso. Entonces ese cilindro va a sentir una reacción, como acabamos de decir, que la ejerce el cilindro número 1, que ya dijimos que va a ser igual en magnitud. Lo que va a cambiar es el sentido, y va a ser más o menos como esto. La vamos a llamar N1 porque es la reacción que ejerce 1 sobre el cilindro número 2. ¿Qué más siente ese cilindro? Ese cilindro siente una reacción que ejerce el suelo sobre él. Entonces, esa reacción la vamos a llamar R. Y finalmente, como está atado con una cuerda, entonces va a sentir una tensión. ¿Hacia dónde la siente? Hacia acá, hacia la derecha. Entonces, esas serían las fuerzas que actúan en el cilindro número 2. Y para el cilindro número 3, tendríamos algo muy similar: su peso, una reacción que ejerce el piso, una reacción que ejerce el cilindro número 1 y una tensión, pero en el otro sentido. Entonces, aquí vale, ya habíamos hecho la aclaración de que N2 va a ser igual a N3, y como ya explicamos que también N1 es igual en magnitud, sino que cambia su sentido y su dirección, entonces podemos decir que N1 también es igual. Por esta razón es que el ejercicio en un solo literal nos dice halle las fuerzas de contacto entre los cilindros, porque en últimas va a venir siendo la misma fuerza. Entonces, ya teniendo los diagramas de fuerzas, entonces ahora sí vamos a pasar a escribir las ecuaciones de traslación. Entonces miremos. Ecuaciones de traslación. Vamos a tener las ecuaciones de traslación para el cilindro número 1. Para el cilindro número 1 vamos a notar que en realidad la única ecuación que nos interesa es la sumatoria de fuerzas que ese cilindro número 1 tiene en Y. Ese cilindro número 1 en Y, ¿qué tiene? Va a tener una componente, aquí vamos a tener que descomponer N2 en X y en Y N3 también hay que descomponerla en X y en Y. Es decir, aquí hay un N3 en X y aquí hay un N3 en Y. Similar para 2, pero como ya tenemos esa aclaración de allá, entonces voy a trabajar con N2 o N3, eso es indiferente. Entonces, yo puedo decir entonces que para este lado N3, ¿por qué? Si estoy parado en Y, entonces necesito su componente en Y. Y si necesito su componente en Y, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Entonces vamos a ver el análisis junto con la geometría. Si esta es N3, entonces si nosotros tratáramos como de ubicarla en nuestro triángulo, N3
viene estando por acá. Y si N3 está por ahí, el ángulo que se le asocia a ella va a ser θ. Y si yo quiero hallar es su componente en Y, es decir, entonces aquí yo voy a tener un ángulo θ. Y quiero hallar su componente en Y, es decir, quiero hallar este pedacito de acá. ¿Sí? Entonces voy a tener que multiplicarla por el opuesto a θ. ¿Y el opuesto a θ qué es? El seno. Entonces va a ser N3 seno de θ. Positivo porque está en el eje positivo de las Y. Ahora vamos con N2. N2 es un análisis similar. N2, si yo la traslado al análisis geométrico, N2 viene estando por acá. Y también está asociada al ángulo θ. Y como también quiero la componente en Y, entonces lo que quiero es como este pedazo que hay acá. Y ese pedazo también viene siendo el opuesto. Entonces viene siendo el seno de θ. Y como yo dije que es indiferente si trabajo con N2 o con N3, pues entonces yo voy a sumarle N3 también, seno de θ. Y a todo eso le resto el peso y lo igualo a 0 para garantizar el equilibrio. Listo, entonces, teniendo la ecuación de esta manera, la podemos reescribir y llegaríamos a que N3 seno de θ más N3 seno de θ es 2 N3 seno de θ menos 4W igual a 0. Esa vendría siendo la ecuación de traslación para el cilindro número 1 y la vamos a llamar ecuación número 1. Ahora, el análisis geométrico no lo vamos a borrar, vamos a dejarlo ahí. Entonces esto ya lo analizamos. Entonces vamos a escribir las ecuaciones de traslación para el cilindro número 2. Entonces, ecuaciones de traslación para 2. Entonces, para 2, ¿qué tenemos? Aquí sí es necesario que analicemos en X y en Y. La sumatoria de fuerzas en X, ¿qué vendría siendo? Entonces, igual N1 tendríamos que descomponerla en un pedacito de ella en X, N1X, y un pedacito de ella en Y. ¿Sí? Entonces, primero tenemos la tensión que está sobre el eje positivo de las X, entonces es T menos N1, N1X. ¿Y N1X quién es? Entonces vamos a mirar el análisis geométrico. Si yo me trajera N1 para este triangulito, entonces yo ¿qué tendría? N1 vendría estando por acá, pero en el otro sentido. Y si yo tuviera mi eje acá, entonces este ángulo de acá vendría siendo θ. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces θ viene siendo este ángulo de acá. Y entonces, si yo lo que quiero es el pedazo en X, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por el coseno de θ. Entonces es N1 por el coseno de θ. Y no hay más fuerzas en X, entonces lo igualamos a 0 para garantizar el equilibrio. Ahora venimos, miramos la sumatoria de fuerzas en Y. Y en Y tenemos primero la reacción, que es el piso. Segundo, tenemos un pedazo de N1 en Y. Y N1 en Y, ¿quién viene siendo? Viene siendo como este pedacito de acá. Y ese pedazo de acá es el opuesto a θ, o sea que es por el seno de θ menos el peso, y eso igual a 0 para garantizar el equilibrio. Esas serían las ecuaciones de traslación para 2. Y ahora miremos las ecuaciones de traslación para 3. Para 3 viene siendo algo muy similar. Entonces vamos a ver
la sumatoria de fuerzas en X. Aquí es igual a la sumatoria de fuerzas en X para 3. Entonces, si extendemos esto acá, entonces igual. Si hacemos el análisis, entonces ahora en 3, N1 vendría estando, pero como por este lado. Y entonces si tuviéramos el sistema coordenado ahí, θ vendría siendo este de acá también, o sea que θ viene siendo este de acá. Y entonces, al yo descomponer N1 en X y en Y, lo que necesito es X, entonces viene siendo N1 por el coseno de θ menos la tensión, porque en este caso la tensión está en el eje negativo de las X, igual a 0. Y ahora la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la reacción otra vez del suelo menos N1 seno de θ. ¿Por qué? Porque es este pedazo de acá y es el opuesto a θ. Seno de θ menos W igual a 0. Y ahí ya tenemos entonces todas las ecuaciones de traslación posibles, pues, que son posibles de determinar para este ejercicio. Entonces, ya teniendo las ecuaciones de traslación, ahora sí podemos borrar estos diagramas. Y entonces, vamos a tener una cosa acá para que no se nos vaya a olvidar eso. La aclaración que habíamos hecho al principio, que N1 viene siendo igual a N2 igual a N3. Ahora sí, el ejercicio nos pedía primero halle las fuerzas de contacto entre los cilindros. Entonces, como ya tenemos esta aclaración, pues yo puedo venir y despejar o N3 o N1, en este caso N3 o N1, que son las dos incógnitas que tengo acá. Pero entonces, ¿qué me doy cuenta yo? Que si yo me meto, digamos, por este lado a despejar N1, no voy a llegar a nada todavía porque yo no conozco la tensión tampoco. Y si me meto en esta ecuación, tampoco voy a llegar a nada porque N1 me va a quedar en términos de la reacción y tampoco la conozco. Entonces lo más fácil aquí en este ejercicio es venir acá y despejar N3 de acá. Entonces vamos a eso. De la ecuación número 1 tenemos que 2N3 seno de θ va a ser igual a 4W. ¿Sí? Ahora, como ya tenemos que θ es 60, entonces vamos a escribir las relaciones trigonométricas de 60 aquí de una vez para poder hacer los respectivos reemplazos. El seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 60 es igual a 1/2. Listo, entonces ahora vamos a reemplazarlo acá. 2N3 por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, va a ser igual a 4W. Este 2 con este 2 se me van, y entonces me queda que N3 va a ser igual a 4W sobre la raíz de 3. Ahí en ese momento ya tenemos, pues, hallamos N3, pero entonces si uno quiere ser un poco más riguroso en la matemática, hay que racionalizar esta raíz. Y entonces si racionalizamos esto, nos queda que 4W por raíz de 3 sobre 3 es igual a N3. Listo, entonces ahí ya tenemos las fuerzas de contacto entre los cilindros. Ahora vamos a hallar el literal B, que nos decía que hallamos la reacción que ejerce el piso sobre los cilindros 2 y 3. Entonces, ahora sí tengo que venir y analizar las ecuaciones de traslación, ya sea las de 2 o sea las de 3. Entonces yo me voy a venir, ¿y dónde tengo esa reacción? Yo la tengo en esta ecuación. Entonces vamos a coger esta ecuación y la vamos a llamar 2. Entonces miremos acá y digamos, de la ecuación 2, ¿qué tenemos? De la ecuación 2 podríamos tener que R va a ser igual a W más N1, pero entonces, bueno, escribámoslo, N1
seno de teta. Sí, ahí lo único que hice fue pasar estos dos términos al otro lado de la ecuación. Entonces, W lo conozco, seno de teta lo tenemos acá, lo podemos reemplazar, y N1 por esta condición que tenemos acá, que es igual a N3, entonces ya la tenemos también. Entonces aquí simplemente nos queda es reemplazar. R es igual a W más N1, N1 que viene siendo N3, viene siendo 4W sobre la raíz de 3. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque como voy a tener que multiplicar N1 por el seno de teta, que es raíz de 3 sobre 2, es para que estas raíces las pueda cancelar. Y entonces aquí también puedo decir que este 4 con este 2 me queda un 2 acá, entonces me queda que R es igual a W más 2W, lo que es igual a R igual a 3W. Y aquí ya tenemos el literal B del ejercicio. Entonces, esto es A y esto viene siendo B. Listo. Entonces ya teniendo resueltos los literales A y B, entonces el ejercicio ahora nos pide que encontremos la tensión que hay en la cuerda. Aquí lo que tenemos que hacer simplemente es mirar dónde tenemos nosotros la tensión involucrada. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la tensión la tenemos involucrada en esta ecuación o en esta ecuación. Y si nos damos cuenta, la ecuación es prácticamente la misma. Entonces vamos a coger esta ecuación, la vamos a nombrar 3 y vamos a borrar por acá. Borramos esto que ya listo. Entonces decimos que de la ecuación número 3 tenemos que la tensión viene siendo igual a N1 coseno de teta. Entonces podemos decir que la tensión es igual a N1, pero ¿quién es N1? Recordamos otra vez que ya hallamos N3 y que ya dijimos que N1, N2 y N3 son iguales. Entonces yo puedo venir y reemplazar 4W raíz de 3 sobre 3 por el coseno de teta. El coseno de teta, ya recordamos que teta es 60, el coseno de 60 es 1/2, entonces multiplicamos 1/2 acá. Aquí este 4 y este 2, esto me queda un 2, y entonces tenemos que la tensión es igual a 2 raíz de 3 W sobre 3. Y ahí ya tenemos la tensión. Este sería el literal C. Luego de tener el literal C, entonces ya para finalizar, el ejercicio nos dice, bueno, nos decían, suponga que la tensión máxima que esta cuerda soporta es igual a 0,8 W. Entonces, de acuerdo a esta condición que nos dan, me dicen, encuentre el W máximo que puede tener el cilindro más grande, si sabemos que la tensión máxima que soporta la cuerda es de 0,8 W. Entonces acá vamos a tener, hay que tener dos cosas pues en cuenta. Una, que esta W es esta W pequeña, ¿sí? O sea, el peso de los cilindros pequeños, y esta W máxima vendría siendo el peso total del cilindro grande. Entonces esa es la primera consideración. Y la segunda, entonces, si ya nos están dando un valor de la tensión, entonces nosotros nos venimos acá a esta respuesta que encontramos, y entonces nos vamos a dar cuenta que en ese momento, si ya nos dan la tensión, es como si nos tendríamos que partir nosotros de que conocemos la tensión y tendríamos que despejar entonces es el peso. Entonces
diríamos que la tensión máxima 0,8 por W es igual a 2 raíz de 3 por el W máximo, que es el que estamos buscando, sobre 3. Y entonces ese W máximo vendría siendo igual a ¿quién? A 3 por 0,8 W sobre 2 raíz de 3. Y listo, ahí está el literal D. Bueno, espero que el video les haya servido, que les haya aclarado las dudas. Por favor recuerden suscribirse en el canal y compartir, muchachos. Muchas gracias.